el acceso a la información que es de carácter público, que le pertenece por derecho en la construcción de este Estado. Y por otro lado, reiterar una idea que el presidente de la República siempre ha mencionado, en la medida de que, como muy bien señala Ramiro, el esfuerzo de coordinación entre las diferentes entidades, diferentes funciones del Estado, no puede ser mal visto. Es hasta risible leer lo que dice cierta prensa en relación a la malentendida autonomía e independencia de las diferentes funciones del Estado. Nadie dice que no, pero es evidente que tenemos que cooperar y que coordinar para alcanzar los objetivos que, más allá de objetivos de gobierno o de cada una de las funciones, son los objetivos del Estado. Y en este caso estaba pendiente la firma de este convenio dentro del ámbito de responsabilidad de cada una de las entidades a las cuales representamos, como el esfuerzo que debe aterrizar en un conjunto de actividades que aumenten, que faciliten el acceso a la información pública, y más bien estamos muy honrados de poder trabajar con la Defensoría del Pueblo, cada uno dentro del ámbito de nuestras competencias, porque, como digo, es el imperativo moral, es uno de los tantos imperativos morales que nos convoca. Entonces, desde esta perspectiva empezaré haciendo un par de declaraciones, ya entrando en la materia, por qué la Secretaría Nacional de la Administración Pública que está haciendo esta presentación. Tal vez es importante recordar que con el nuevo periodo de gobierno, el presidente de la República dispuso un conjunto de ajustes a su diseño del Ejecutivo, y en este esfuerzo se disminuyeron, no digamos se suprimieron, algunas entidades se absorbieron por otras y otras se crearon. Entonces, vale mencionar como ejemplo que se eliminó el Ministerio Coordinador de Patrimonio, el Ministerio de Coordinación de la Política fue transformado en la Secretaría Nacional y absorbió a la Secretaría de Pueblos y al Viceministerio de Gobernabilidad. En nuestro caso, la Secretaría Nacional de la Administración Pública absorbió a la ex Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, lo cual no quiere decir, como también como han interpretado libremente ciertos opinólogos de la prensa nacional, que ya no nos interesa. Realmente nos interesa mucho más. Nos interesa, como siempre nos ha interesado, y lo que queremos es darle más empuje integral a la gestión de la transparencia, porque la función de transparencia no es una función, veámoslo de esta forma. Toda administración pública, toda entidad de gobierno tiene varias cualidades, o debería corresponder a varias cualidades y varias capacidades. Debería actuar con calidad, debería actuar orientados a la eficiencia y debería actuar orientados a la transparencia. Por lo tanto, como una función, como una capacidad y la obligación de desarrollar dentro de todas las funciones y capacidades que tienen que desarrollar las entidades de la administración pública, al ser una de las cualidades, puede trabajarse de manera independiente, como fue lo que se hizo durante los primeros 4 años de gobierno, durante los primeros 4 años que existió la Secretaría. Pero en este punto del desarrollo en el cual nos encontramos, es necesario que todas estas capacidades sean desarrolladas por igual a través de un solo ente rector, que es la Secretaría Nacional de la Administración Pública. Como digo, esto también es importante porque es tal vez la competencia de desarrollar, y la competencia de desarrollar tiene que desarrollarse de manera integral y sistémica con todas las otras capacidades que tenemos que desarrollar desde el Estado. Y la vocación que tiene la Secretaría de la Administración Pública pues, es mejorar la eficiencia de las entidades y mejorar la administración pública, profesionalizarla y garantizar que responde a las expectativas de los ciudadanos y los requerimientos del gobierno en relación a su plan de desarrollo. En este sentido, entonces, el haber absorbido a la Secretaría de Transparencia y Gestión, insisto, no es un esfuerzo por ocultar y no es un esfuerzo por disminuir. Más bien, es un esfuerzo por aumentar la cantidad de información a la cual tienen que tener acceso los ciudadanos, y es un esfuerzo por potenciar las capacidades de toda nuestra estructura, tanto de las 135 entidades que conforman el Ejecutivo, entre ministerios, secretarías, institutos, agencias, comités y consejos. Entonces, haciendo esta aclaración, quisiera entrar un poco en la materia de lo que nos convocaron, nos invitaron a trabajar durante el día de hoy. Cuando hablamos de avances y desafíos en la implementación de normativa de acceso a la información pública, es importante decir que la SNAP, la Secretaría de la Administración Pública, busca fortalecer una cultura de transparencia dirigida a
los servidores públicos y a la ciudadanía en general, desarrollando varios mecanismos para lograr tal vez el desafío de la administración pública, que la información pública sea cercana y de libre acceso para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Por esta razón hemos realizado varias iniciativas, algunas de las cuales voy a comentar a lo largo de estos minutos. En diciembre de 2012 presentamos al país el Código de Ética para el Buen Vivir de la Función Ejecutiva. Para elaborar este Código de Ética contamos con la participación de más de casi 1.200 funcionarios de más de 130 entidades públicas, con el objetivo de facilitar a los funcionarios públicos el manejo o conocimiento sobre el manejo de normativas que les permiten prestar sus servicios y atender a la ciudadanía de manera no solo calidad, no solo con calidad, no solo con competencia técnica, sino también con transparencia. Otro mecanismo directo de evaluación es la rendición de cuentas. Mediante este instrumento hemos llegado anualmente a más de 12.000 ciudadanos que se involucran cada año en esas temáticas disciplinarias donde los representantes de los ministerios y secretarías, agrupados en los 6 sectores de gobierno, 8 antes de mayo, para que los ministerios puedan mostrar los objetivos y los resultados de la gestión desarrollada por el gobierno central a lo largo del año, y en donde se informa no solamente de cómo se ha ejecutado el presupuesto anual, sino en qué se ha ejecutado ese presupuesto, en qué proyectos de inversión y qué aspectos de gasto corriente, y pues informando a la ciudadanía sobre qué tanto nos acercamos al cumplimiento de los planes, programas, proyectos incluidos dentro del plan de Buen Vivir. Por otro lado, cada mes trabajamos en transparentar el trabajo que ejecutamos, para lo cual creamos una herramienta de monitoreo permanente en cada institución pública, en donde observamos el cumplimiento del artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como ustedes recordarán, es la obligación de todas las entidades de sus diferentes medios de comunicación electrónicos, como Internet, por ejemplo, cumplir con un conjunto de requisitos de información que son de obligatorio cumplimiento. Mensualmente monitoreamos el cumplimiento de esta información que va desde aspectos como viáticos hasta aspectos misionales como la misión, la visión de la institución, el organigrama, el directorio telefónico y la ejecución presupuestaria. Al finalizar este año, contaremos con el respaldo del sistema de monitoreo en la mayoría de las instituciones públicas y de esta manera garantizaremos que los ciudadanos conozcan la implementación de la normativa de acceso a la información. En otro ámbito, tal vez el más importante, necesitamos institucionalizar la transparencia, lo cual no quiere decir generar unidades administrativas, lo cual no quiere decir generar organizaciones, lo cual quiere decir institucionalización como concepto macro, quiere decir que hay instituciones que cumplen organizaciones que cumplen con su tarea, pero también quiere decir que las personas cumplen con la ley porque hay un marco legal que es conocido, aceptado y es no solamente aceptado, sino además es deseable por los ciudadanos. Este proceso de institucionalización, por tanto, tiene que ver con el desarrollo de una cultura de hábitos, de comportamiento que orienten a la ciudadanía hacia exigir transparencia y hacia las organizaciones públicas hacia dar, hacia prestar. Entonces, este aspecto de la cultura definida por Strade y McCourt como el conocimiento adquirido que las personas utilizan para interpretar su experiencia y generar comportamientos es la base sobre la cual podemos garantizar en el largo plazo que construimos una sociedad de acceso transparente a la información y donde disminuimos de manera sistemática la posibilidad de actos corruptos. De nada sirve tener organizaciones, de nada sirve tener entidades que se dediquen a trabajar en esta tarea, de nada sirve tener marcos legales si es que no tenemos la cultura desarrollada. Y en este sentido, lo que buscamos como Secretaría de Administración Pública es no solamente instrumentar normativamente y mejorar normativamente el acceso que pueden tener nuestros ciudadanos y ciudadanas a la información pública, sino que además tratamos de generar cultura en nuestros servidores públicos, más de 500.000 que trabajan para el Ejecutivo Central, y además que habituemos a los ciudadanos y ciudadanas usuarias de los servicios que dan los diferentes ministerios, secretarías, agencias, institutos, etc., a exigir información de acuerdo a lo que les faculta la ley. Desde el sistema de prevención de la Secretaría Nacional de la Administración Pública, en este sentido, trabajamos en la sensibilización
y concienciación de todos los servidores públicos a través de talleres, conferencias, campañas comunicacionales, planes de capacitación y mecanismos de rendición de cuentas. Un ejemplo de esto es el Código de Ética, como mencionaba, que nos ha permitido incidir en las instituciones del Estado para fomentar valores y principios de convivencia y atención digna, desde los funcionarios hacia la ciudadanía. Hasta finales del mes de octubre de este año, es decir, un par de semanas más, todas las instituciones deberán contar con los comités de ética, una de las tantas actividades que estamos realizando para el cumplimiento de nuestros objetivos, de acuerdo a lo que he señalado hace un par de párrafos. Una vez que las instituciones públicas cuenten con los mencionados comités, nosotros como SNAP generaremos un comité empleado de ética que realizará una labor de seguimiento y cumplimiento de los estándares de calidad en la prestación de los servicios a la ciudadanía y, más importante aún, a vigilar que en efecto todas las entidades facilitan el acceso a información pública a sus diferentes usuarios. Como este es su conocimiento, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en su título primero, en materia de información y transparencia, consagra el derecho al libre acceso de la ciudadanía a la información pública, en el marco de los principios de responsabilidad y ética pública establecidos en la Constitución y la ley y sin censura y premio. Ahora, me pregunto, ¿de qué sirve contar con normativas cuando casa adentro no existe un proceso de cambio y transformación de actitudes de los funcionarios y funcionarias públicas? Hacia este camino vamos a dotar de herramientas conceptuales que produzcan nuevos comportamientos y acciones que propendan a un nuevo progreso en el Estado. La verdad es que eso no es tan fácil, es una dura batalla y un esfuerzo que no solo se encamina dentro del país. La lucha es incluso con agentes externos que muchas veces pretenden boicotear la labor que como gobierno realizamos. Al decir que hay corrupción en mayor o menor grado en un país, no es garantía que ese Estado sea mejor o peor que otros, es simplemente un Estado, una situación. Se debe tener en cuenta fundamentalmente desde dónde se genera este ideal de libertad de capital como sinónimo de progreso y calidad de vida. Evidentemente ideal que nosotros no buscamos y compartimos. Las políticas sociales de gobiernos progresistas como el nuestro, revolucionarios, con visión social, son vistas como amenazas por ciertos organismos de ultraderecha que siguen priorizando el capital por encima del ser humano. De esta manera, ellos, a nuestro entender equivocadamente, denominan libertad a la libertad individual, a un gobierno extralimitado, a mercados libres y a la ausencia de impuestos. Para nosotros, lo más importante es priorizar al ser humano sobre el capital, lo cual nos ha dado como resultado que en nuestro país los índices de disminución de corrupción y fortalecimiento de la democracia hayan evolucionado favorablemente. Esto ha confluido para una mejor calidad de vida en amplios sectores poblacionales que antes eran excluidos. Hoy en día, todos los ciudadanos queremos servicios de calidad, queremos servicios rápidos, ágiles, eficientes y queremos información sobre en qué se gastan nuestros impuestos. Por eso nos enfocamos en un cambio integral de las instituciones públicas. Muchos de ustedes deben recordar las condiciones en las que encontramos el registro civil en 2006 y luego de 7 años es considerado uno de los modelos regionales de comportamiento exitoso. Supongo que muchos de ustedes habrán sacado las cédulas, si no lo hacen, los invito a que lo hagan, para poder tener una constatación de lo que estoy diciendo yo más allá de las afirmaciones que podamos hacer. Otro ejemplo es Correos del Ecuador. Y si hablamos de cambios de paradigmas, tenemos una gran muestra al INCOP, el SECOP, ahora el Servicio de Contratación Pública, institución premiada gracias a su programa de subasta inversa corporativa de medicamentos, luego de conseguir además el primer lugar en el concurso mundial de innovación en la gestión pública. Y ojo que el portal de compras públicas no es un invento de nosotros, es algo que se viene desarrollando en otros países con mucha más anticipación. Sin embargo, digamos que siguiendo el modelo japonés de imitar, igualar y superar, nosotros seguimos los mejores modelos, realmente los hemos igualado y los hemos superado, y el servicio de contratación pública es uno de estos buenos ejemplos. Volviendo a la materia que mencionaba, se ubica en los últimos lugares a países progresistas siempre que han luchado contra el neoliberalismo, aquellos que privilegian la inversión social por sobre el interés de las transnacionales y grupos de poder. Los planes de desarrollo global en el Ecuador incluyen medidas como la reactivación del aparato productivo a pequeña, mediana y gran escala e incentivan la economía popular y solidaria. En este contexto, la transparencia es una de las bases del proceso de transformación y reforma del Estado. De hecho, es uno de nuestros caballos de batalla. Cierta prensa mercantilista siempre mezcla omite datos de su elección para construir argumentos que nos colocan siempre de pronto como los países más corruptos. Existe la tendencia de esconder mensajes internos y externos, y uno de los más claros es el que maneja Transparencia Internacional, que utiliza este llamado índice de percepción de la corrupción, cuyo modo de medición a países y naciones
es la percepción social sobre la corrupción, que juzga y condena a los gobiernos progresistas con el único objeto de deslegitimar su imagen a nivel internacional. El índice de percepción de la corrupción lo usan para evaluar a sus países aliados de manera positiva y para definir a sus enemigos, entre comillas, de manera negativa. De esta forma otorgan calificación de bueno o malo a cada país según su comportamiento, no de transparencia, sino de los lineamientos que emiten las grandes transnacionales y los grandes grupos de poder del mundo. Es necesario señalar que la información con la que se construyen esos instrumentos está basada en encuestas subjetivas que no necesariamente tienen sustento metodológico, o si lo tienen, no han querido compartirlo con nosotros. A través del sistema de transparencia de la Secretaría de la Administración Pública, desde el 9 de diciembre de 2011, ya 2 años, hemos mantenido comunicación, hemos intentado mantener comunicación constante con Transparencia Internacional para conocer a fondo su trabajo en relación a nuestro país. Hemos solicitado de manera reiterada muchos documentos para entender en qué se basan sus informes, así como la metodología técnica para realizar las encuestas supuestamente científicas. Siempre hemos tenido una respuesta negativa de su parte o derechamente la ausencia de respuesta. Fruto de estas comunicaciones, se desarrolla un informe pormenorizado que analiza la información remitida por Transparencia Internacional y determina las observaciones a los procesos de calificación del país. Este documento presenta la información con datos usados para calcular el índice de percepción de la corrupción de 2011 en el Ecuador y los pasos seguidos de forma metodológica. Encontramos que, ojo, esto ha sido a pesar de Transparencia y no gracias a Transparencia, encontramos que los países afectados no son invitados a participar de las evaluaciones, a pesar que es una premisa básica, ¿no?, que por principio metodológico deberíamos aplicar. Cualquier estudiante de estadística o de investigación sabe que una buena triangulación siempre ayuda a tener mejor, a aumentar la fiabilidad de la información. Traigo a debate este tema tan importante, ya que se ha pretendido posicionar a la comunidad internacional y además dentro del país, que Ecuador oculta temas y no establece bases para una cultura ética y que limita el derecho al acceso a la información pública. A nivel nacional e internacional presentamos el trabajo constante que realizamos como gobierno para erradicar un fenómeno que afecta al mundo y con el cual nuestra lucha es inclaudicable. Flavio Mireya, representante en Perú y Ecuador de Naciones Unidas contra la Tortura y el Delito, por su parte, señaló a varios medios de comunicación que el Ecuador sí ha desarrollado procesos importantes en el marco de lucha contra la corrupción, pero claro, Mireya no es de Transparencia Internacional y no, en este caso, no representa el decir de la Cooperación Internacional. Naciones Unidas promueve la implementación de la Convención contra la Corrupción, único instrumento internacional que tiene obligaciones de tipo legal en esta materia y que Ecuador es un país signatario del mismo. El representante de las Naciones Unidas destacó como aspecto importante el hecho de que la Constitución ecuatoriana haya creado una función de transparencia encargada exclusivamente de dictar políticas públicas por la transparencia. Y esto es súper importante, desde los pocos gobiernos en el mundo, desde las pocas constituciones en el mundo que consagran esto como función, y esto no es que nosotros nos lo encontramos, esto lo hizo el gobierno de la Revolución Ciudadana, no es algo que nos cayó de buena suerte, es algo que nosotros propusimos en el marco de la perspectiva neoconstitucional con la cual trabajamos. Para ir terminando mi intervención, no podemos desconocer que hemos recorrido un camino muy interesante desde 2007, pero sabemos que aún queda mucho por decir. Quiero compartir con ustedes finalmente algunos desafíos que tenemos como Secretaría Nacional de la Administración Pública. Por un lado, la incorporación de tecnologías de información y comunicación que permitan diversificar los canales y estrategias diferenciadas de llegada a la ciudadanía y a la vez disminuyendo el potencial de actos corruptos y aumentando la información con categoría de tipo accesible y comprensible para todo ciudadano o ciudadana del país. Estamos trabajando también en el desarrollo de estrategias de capacitación a servidores públicos en lo que es su obligación y a los ciudadanos en lo que es su derecho y viceversa, desde varios espacios y con diferentes medios. Y además estableceremos espacios de diálogo y promoción de valores. Estos son algunos de los desafíos que tenemos como Secretaría. El trabajo es puertas adentro y puertas afuera. Y finalmente una idea final en relación a la cultura. Todo nuestro esfuerzo y recursos en la educación de las nuevas y futuras generaciones debe promover la ética y transparencia desde el hogar, en nuestro trabajo y en cualquier lugar donde nos encontremos. Este es un proceso que involucra a todos como ciudadanos y no solamente al gobierno. No se trata exclusivamente de generar las condiciones para que los ciudadanos puedan acceder a la información. Se trata de que los ciudadanos y las ciudadanas puedan exigir y
tengan las condiciones para exigir información sobre en qué se gastan sus recursos, en qué se gastan sus impuestos, hacia dónde está llevando el gobierno, el buen ejercicio de lo que es gobierno.